¿Cuál fue ese momento de la infancia o de la adolescencia o de la juventud? Ese clic en el que dices, esto, aquí es. Si hay. Sí, bueno, yo creo que en mi caso serían dos cuestiones. Lo que yo llamo el mundo extrarradio. Yo con mis padres estuvimos viviendo en una ciudad que era Granada, en el centro de la ciudad, una ciudad muy bonita, un mundo nazarí muy chulo. Cuando volvemos aquí a Valencia, vivimos en un pueblo del área metropolitana y vivimos en un área de desarrollo de los 70. El choque entre un centro de la ciudad, una ciudad pequeña, cómoda, urbanizada, y ese extrarradio de desarrollismo de los 70, para mí fue tan brutal. Bueno, iba todos los días con las rodillas señaladas, yo me pasé 2 años por lo menos, creo que iba por tierra siempre. Fue tan brutal, aquello y Félix Rodríguez de la Fuente, estos son los 2 ítems, que me hicieron concienciar de alguna manera que a mí me gustaba la naturaleza y me gustaba la naturaleza bien. Una ciudad con cultura está bien, y luego el campo, esta cosa, ni urbana ni desurbana, destrozada, donde todos los chiquillos íbamos allí básicamente a tirarnos piedras. Aquello, para mí, es la imagen totémica de la destrucción, ¿no? Por decir. Y yo creo que eso, junto con la formación naturalista, todo este rollo, es lo que para mí despertaría la movilización ambiental como eje básico. Sí. ¿Y tú, Juan? Yo en mi niñez no lo sé, porque es algo que fue surgiendo poco a poco. Sí que es verdad que hay un momento que fue determinante en mi vida, que de alguna manera es un poco asimilable a lo de Paul Watson cuando se sube encima de la ballena y dice la sangre que salía estaba tan caliente. Ese trocito me ha impresionado mucho. Y bueno, para mí fue definitivo en lo que iba yo a hacer con mi vida, la lucha o mi participación en intentar evitar que demolieran un pueblo que se llamaba Riaño, que estaba en León, donde hicieron un pantano. Y bueno, pues por estas cosas de la vida, yo ya estaba, digamos, tenía una conciencia ambiental y con unos amigos nos fuimos a Riaño a intentar evitar que lo demolieran, que las grúas lo demolieran para inundarlo, ¿no? Y nos subimos a los tejados y bueno, fue una experiencia, pues para un chaval, yo no me acuerdo qué edad tendría, a lo mejor 18 años, fue una experiencia terrible, ¿no? Tú vas allí a intentar salvar un pueblo que es un valle maravilloso y te encuentras pues subido en un tejado con unas máquinas que están tirando las casas, con la Guardia Civil esperándote abajo, que sabes que no vas a salir bien parado y bueno, pues eso me marcó mucho. Eso fue como esto no vuelve a pasar y yo voy a pelear para que esto no vuelva a pasar. Y a partir de ahí a la ECO y al Congreso. Bueno, no, de ahí, a ver, es una historia un poco larga también, si quieres te la cuento, pero... No, sí, no, probablemente pues, no, yo en la universidad, yo estudiaba agrónomos en Madrid y formamos un grupo ecologista. De ahí, con ese grupo, coincidimos con otra gente de otras organizaciones. Ahí surgió el contacto con Greenpeace y entonces me llamaron para incorporarme, para embarcarme en el Mar del Norte en esta campaña. Y bueno, esa llamada pues fueron 25 años de Greenpeace. Es decir, que yo me fui para unos días, para ver qué era eso de navegar en un barco de Greenpeace y lo dejé en el año 2009 después de lo de Copenhague y tal, ¿no? O sea que... Porque no tiene una estructura jerárquica definida. Y yo creo que eso es un problema. Bueno, puede ser una organización horizontal. Tampoco es horizontal, porque a veces las relaciones no son de dependencia entre los diferentes actores que se pueden interactuar socialmente en este ámbito, ¿no? No sé cómo explicar. Los movimientos en transición, las cooperativas de consumo, partidos políticos verdes con representación, ONGs, todos esos movimientos beben todos de la misma fuente, pero no tienen ninguna interdependencia. Y solo eso, creo yo, que puede garantizar un cambio social real. Si no fuera por Greenpeace. Otra cosa es que los dos grandes desafíos que están ahí, que son el cambio climático y la pérdida de diversidad, todavía no han conseguido frenarse. Pero Greenpeace ha conseguido algo
mucho más importante que cada uno de esos logros, que es el que a día de hoy todo el mundo es consciente de que vivimos en un entorno amenazado. Y eso en gran parte, no solamente, pero en gran parte es gracias a Greenpeace. Y ya está. Sí, no. Me quedo con esta idea del documental y la tuya de que sin ellos estaríamos peor. Y yo quiero plantearos necesito que me digáis cuál sería el reto y qué tendría que hacer Greenpeace en este momento exacto para superarlo. Es decir, cuál sería el reto que tiene ahora mismo. Si tú analizas el impacto mediático de las campañas que vemos en el documental, la primera, que es contra las pruebas nucleares en Amchitka, el impacto mediático es en Canadá. La prueba nuclear es americana, es norteamericana. En el caso de las ballenas, se adivina muy bien cuando empiezan a hablar de la CIA, etcétera, cómo en Estados Unidos tiene un gran impacto, porque al fin y al cabo se están metiendo con los rusos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es el reto ahora? Pues el reto ahora es que el cambio necesario es un cambio tan profundo que afecta globalmente a todos. Es decir, cuando estás hablando del cambio de modelo y sobre todo del cambio de modelo energético, eso afecta a todos. Ya no es que el enemigo sea un ruso malvado que va en un ballenero a cazar las ballenas, es que somos nosotros mismos, con nuestros coches, con nuestros... Y eso es mucho más complejo. Y esa es la gran dificultad para mí. No sé, David, ¿tú qué dices? Eso mismo iba a decir. El desafío es que yo creo que el movimiento ecologista mundial ha madurado tanto que ha llegado a conclusiones importantes. Y la conclusión importante, que era muy sencilla, que ya se había en los 70, en los 60, es que tenemos que desafiar el modelo imperante. Hay un objetivo implícito de la sociedad, que es maximizar beneficios, que determinadas élites se enriquezcan a costa de una injusticia y una separación de riqueza muy lamentable en el mundo. Y esto no facilita la conservación del medio, a costa del medio ambiente en el que vivimos con el otro, en un planeta finito. Entonces la estrategia ahora tiene que ser integral y eso es mucho más complicado. Hay por ahí un diagrama que hace un tipo estadounidense que se llama Wilber, divide lo que los activistas tendríamos que hacer en 4 facetas, en un eje de abscisas y ordenadas, de interior a exterior, cómo nos manifestamos, y de lo individual a lo colectivo. El tema es que tendríamos que cambiar individualmente nuestros valores, tendríamos que cambiar culturalmente nuestros valores como sociedad, tendríamos que tener unas actitudes coherentes con el medio, individualmente y también colectivamente. Esas 4 cosas, conjuntamente, es el desafío mayor que tenemos la humanidad en el siglo XXI y es muy complicado de hacer solo con una organización. No podemos focalizar en Greenpeace, por ejemplo, eso. Greenpeace es un actor que hará la parte que le corresponda, pero todo lo demás, como bien decía Juancho, es tan profundo y nos implica a todos tanto que vamos a necesitar ayuda. Es cierto que las cosas han cambiado. Es cierto que hay, por ejemplo, en España una nueva política, como Juancho ya puede representar ahora mismo aquí también, que van a incidir en la política. Es cierto que hay ONGs trabajando mucho tiempo, pero nos falta la parte de valores colectivos e individuales. Evidentemente hay muchos ejemplos que lo están trabajando, pero ¿cómo vamos a conseguir todo eso en una estrategia integral? Ese es el gran desafío. Greenpeace, por el viaje de Amchitka, son catalizadores de un cambio que ya existe, que ya se está produciendo. Y es que socialmente la gente se empieza a dar cuenta de que no podemos seguir viviendo así. Es que al mismo tiempo contemporáneo a lo que hemos visto, por ejemplo, en el año 71 se produce el primer día de la Tierra, porque en Nueva York el río Hudson está ardiendo. Es decir, y la propia gente de Nueva York sale a la calle a protestar porque ya no es un río, es un vertedero de residuos que echa humo. El 15M, por ejemplo, en España. El 15M nuevamente es lo mismo, ¿no? Existe en España un sentimiento de indignación entre la ciudadanía que está ahí. La gente nos fuimos hartando de, bueno, pues un poco de la mierda que nos está llevando el sistema, de la corrupción, de la política como algo completamente ajeno a la sociedad, etc. Y de repente, pues surge una manifestación y la gente en esa manifestación se queda en la Puerta del Sol y eso
digamos que es catalizador de un cambio, que luego ese cambio se organiza y efectivamente se estructura, ¿no? Pero el cambio surge por sí mismo, el cambio está ahí, el cambio es un cambio social, que de repente un suceso, una organización cataliza y luego institucionaliza de una manera. se institucionaliza, y eso no es malo. Vivimos en una crisis sistémica permanente que nos recuerda que tenemos que potenciar determinados valores de individualismo, de trabajo, de competencia, totalmente contrarios a lo que interesa para salvar la Tierra y para salvarnos a nosotros. Si este movimiento fuese organizado, también sería muy fácil de descartar. Yo rezo porque siga siendo así de desorganizado. Entonces, haya alguna posibilidad de que una revolución silenciosa se lleve a cabo y por tanto sea un cambio positivo, mirando con este objetivo, ¿no? Por tanto haya un cambio positivo. Los medios no son libres, los medios se deben a los intereses que los pagan, ¿no? Y lo que hace y el documental, lo que hicieron los pioneros de Greenpeace, lo que hace muy bien Greenpeace y lo que ha hecho posteriormente otra gente, porque yo creo que Greenpeace, algo que ha aportado a la humanidad, ha sido precisamente una forma diferente de hacer las cosas, de luchar, ¿no? Y lo que hace Greenpeace es meter un pie en la puerta del medio y evitar que la puerta se cierre. ¿Cómo meter pie? Pues haciendo cosas que son impredecibles, imprevisibles. Es decir, pues eso, ponerse entre la ballena y el arpón, o tantas otras cosas que ha hecho Greenpeace en estos casi 50 años de vida, porque realmente ese comienzo, la verdad es que Greenpeace ha sabido continuarlo, ¿no? Porque ha sido capaz de sorprender una y otra vez con sus acciones. Entonces, esa es la habilidad es decir, poner a los medios de comunicación a tu servicio, a unos medios que en principio están en contra tuya, ¿no? Otros han sabido hacerlo también y verdaderamente es admirable. Yo creo que esa es la gran habilidad. Cómo poder poner a tu servicio a quienes en principio están en contra tuya. Bueno, todos los que estáis aquí ya conocéis a Juancho. Yo quería destacar dos cosas, y es que antes de que a los titiriteros los encarcelaran, Juancho también lo habían encarcelado ya, ¿no? Y hay una frase tuya del 2009 que yo quiero recuperar, cuando la cumbre de Copenhague, que dice: tenemos solo 24, esto es en el 2009, tenemos solo 24 horas para sacar al mundo del caos climático. Mientras los líderes mundiales cenan, el destino de millones de personas e incontables especies están en la cuerda floja. 2009, 24 horas. Han pasado más de 24 horas. ¿Cómo está el patio, querido? Bueno, pasaron 5 años, ¿no? A ver, por partes. Primero, hablando de acciones. De la detención. Hablando de sorprendente. Y hay otra cosa, perdóname, muy interesante, y es que esto lo ponías en Twitter el otro día, antes de que Pablo Iglesias llevara smoking, ya lo llevaste tú en la cumbre. Efectivamente, porque cuando dijeron, este ahora se pone el smoking y tal, y dije, bueno, tampoco es el primero, nosotros lo hemos entrado antes. No, pero esa acción es exactamente un ejemplo de cómo muchos años después Greenpeace es capaz de seguir sorprendiendo, ¿no? Y cómo nos pudimos colar en aquella cena y bueno, pues todo lo que ocurrió y muchas cosas que han seguido pasando, ¿no? Entonces, pues de alguna manera esa frase de las 24 horas era no porque el planeta se fuera a acabar en 24 horas, sino porque eran las 24 horas en las cuales los jefes de Estado de todo el planeta estaban allí. Es que nosotros, cuando entramos, la caravana de delante nuestro iba a Hillary Clinton y la de detrás nuestro, que por eso estaban tan cabreados la policía danesa y tal, porque nos colamos sin saberlo entre Hillary Clinton y el presidente de la Unión Europea, Bill Barroso. Entonces iba
Hillary Clinton, pum, 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 con sus coches, detrás de unos de Greenpeace y detrás de unos Rosa. Entonces, claro, joder, esto es como se nos ha colado. Entonces, estaban allí todos, y les decíamos, joder, estáis aquí todos, es una oportunidad única para frenar todo esto, y realmente el fracaso de Copenhague supuso 5 años de descarrilamiento total de la lucha internacional contra el cambio climático. Hemos perdido 5 años sin hacer absolutamente nada hasta la cumbre de París, donde al menos la cosa se retoma desde mi punto de vista de una forma muy poco ambiciosa. Yo no comparto la percepción que se ha querido dar de que París ha sido un éxito y tal, pero por lo menos se retoma el mensaje de que esto es un problema grave y que hay que luchar contra ello. Pero Copenhague, hay un gráfico que circula por ahí sobre la cobertura mediática, y la cobertura mediática que tuvo Copenhague fue muchísimo más importante que la que ha tenido la cumbre de París, por ejemplo, ¿no? Lo cual demuestra que todavía ese momento de acción no se ha recuperado. O sea, que el fracaso de Copenhague para la humanidad fue un fracaso brutal del que no sabemos si seremos capaces de levantarnos. Es decir, que los países se comprometieran a que una entidad superior, Naciones Unidas o quien fuera, les obligara con sanciones o como fuera a cumplir esos compromisos. Creo que eso es lo que realmente hubiera marcado un antes y un después. Pero primero, los compromisos llegan a ese nivel de ambición, y segundo, no son vinculantes, con lo cual pues es una cumbre, es un resultado desde mi punto de vista a medias. Dentro de 5 años volveremos a celebrar una de esas cumbres y estaremos aquí diciendo otra vez que ninguno de los países se ha comprometido a cambiar las cosas. Porque lo que quiero saber es quién decide que esas cumbres se sigan celebrando. ¿Por qué las seguimos celebrando? Bueno, las COP son rondas dentro del marco del Convenio Internacional de Cambio Climático de la ONU. Quiero decir, es dentro de su proceso normal de vida, de ese convenio, tiene establecido que cada año se tienen que reunir las partes para negociar, para revisar los avances, etc. Sí. Lo que pasa es que dentro de la propia vida, lógicamente, del convenio internacional, se producen alteraciones, se producen altibajos. Hay cumbres que no tienen casi interés, porque no tienen una agenda que vaya a marcar mediáticamente lo que va a pasar a continuación, y hay otras, como la de París, porque había muchos fracasos previos donde se esperaban muchas cosas, o igual que pasó en Copenhague. En Copenhague se esperaba, si no todo, casi todo. Yo creo que todo el mundo, el tercer sector, las ONGs, muchos países, había muchas esperanzas, y por eso fue un fracaso tan grande. En París, después de la agenda de Durban, se retomaron una serie de cuestiones que se pensaban que se iban a llegar a acuerdos interesantes y vinculantes, y por eso tuvo tanto resumen. Pero bueno, el año que viene hay otra, si no me equivoco, en Nigeria, en África. Cada año habrá El problema no son las cumbres. Es bueno que los países se reúnan para hablar de cambio climático. El problema es lo que pasa los otros 365 días del año, en los cuales nos encontramos con puertas giratorias, con políticos que pasan a ser consejeros de grandes empresas energéticas, con todas esas cosas que pasan día a día de espaldas a la opinión pública, sin ninguna transparencia, que son las que hacen que luego esas cumbres sean un fracaso. Es decir, que los gobiernos del mundo se reúnan para ver cómo frenan el cambio climático es bueno. Lo malo es lo que pasa de puertas adentro, de lo que no nos enteramos y que está pasando cada día y que lo estamos viendo. Eso es lo malo. Las cumbres son buenas, es bueno que estén ahí, aunque sea para decir un año más, no habéis hecho nada, pero es bueno. Y a mí lo que me parece un drama, por ejemplo, es que de cara a la cumbre de París, pues que en el Parlamento Español, por ejemplo, y en otros países, ni siquiera hubiera un debate sobre, bueno, ¿qué hay que hacer en España? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiene que producir cada comunidad autónoma? ¿Qué significa para nuestro modelo energético o para el transporte? ¿Qué pueden hacer las ciudades? Esos son los debates que necesitamos. Y esos debates no existen. Entonces, ese es el problema. El problema es que se llega a esas cumbres sin haber hecho el trabajo y sin haber tenido la voluntad real de frenar el problema. Si se hubiera hecho ese trabajo y a las cumbres se llegara a poner en común lo que se está haciendo, yo creo que el resultado sería diferente. Esperamos contar con el apoyo social, técnico y político
todo ese movimiento que hablaba David, que está ahí y que es el que tiene que ayudarnos a hacer posible el cambio, porque nosotros no tenemos los recursos para pagar a grandes consultoras los informes y los lobbies que van a estar haciendo constantemente, pero sí que estoy seguro de que todos esos movimientos sociales que están trabajando pues van a ayudarnos, y nosotros desde luego se lo vamos a pedir, bueno, porque en realidad este espacio es de ellos, este espacio es vuestro, o sea, nosotros ahí tenéis nuestros escaños y son para catalizar ese cambio. Tú llevas muchos años, yo me pregunto si hay una pérdida de ilusión desde el día, aquel año de 1987, cuando llegas a Greenpeace, o incluso después de los 10 años de presidirlo, ¿se va paulatinamente esa ilusión? ¿Sigues emocionado? Yo dejé Greenpeace, digamos, hace 6 años, ¿no? Greenpeace de una manera sigo siendo socio, pero ahora dejé Greenpeace, pero para mí, yo sigo diciendo, yo no soy de esos que se va de los sitios diciendo, como estos de aquí, ¿no? No, a mí me parece que Greenpeace es una gran organización. ¿Como estos de aquí? ¿Qué quiere decir? Bueno, como Patrick Moore, ¿no? Claro. Es una, ¿sabes? En plan... Has dicho estos de aquí y pensaba en nuestros concejales de... No, me refería a algunos del documental. No, yo empecé con muchísima ilusión. Hoy precisamente lo contaba con esta persona que me he encontrado en el año 86, 87, no me acuerdo. Y cuando yo me embarqué, me llamaron para esa campaña que he hablado de incineración marina, me embarqué por primera vez en el Mar del Norte, en el Moby Dick, con un capitán que se llamaba John Castle, que era un tipo bastante loco, con el que luego me he vuelto a ver en ocasiones, y con muchísima ilusión. Y yo he seguido con la misma ilusión en Greenpeace, y cuando fui a la acción de Copenhague, que fue casi 25 años después, ya llevaba 25 años, pues fui con la misma ilusión, y ahora en el Congreso pues fui con la misma ilusión, pero creo que es una actitud vital, ¿no? Es decir, yo creo que vitalmente te enamora lo que haces, o haces lo que te enamora, y si no, no lo hagas, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué dejé Greenpeace? ¿Por qué dejé? Pues porque, precisamente, porque necesitaba un cambio, y aquí también se dice en el documental, ¿no? Yo creo que hay momentos en la vida para dejar lo que estás haciendo, porque ya te das cuenta tú mismo... Suelta el poder. Sí, te das cuenta tú mismo que tienes que soltar el poder, entre comillas, ¿no? Y que tienes que hacer otra cosa. Y yo creo que eso también es muy importante, saber hacerlo para estar contento con lo que tú haces, ¿no? Pero creo que en gran parte es muy importante la actitud vital, ¿no? Es decir, para hacer activismo de largo recorrido es muy importante estar enamorado de lo que estás haciendo, y si no, no lo hagas, porque, como decía un colega hablando de las luchas antinucleares en una charla de hace unos días, recordando las viejas luchas antinucleares de los años 80, decía: ¿qué hostias nos daba la policía? Pero joder, qué bien nos lo pasábamos. Pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es decir, es muy importante divertirte en la medida en que estás comprometido, que es duro, que trabajas mucho y tal, pero joder, también pasarlo bien, ¿no? Porque si no... Es la idea de que lo que hay que transmitir es la imagen, lo colectivo, Greenpeace, 15M, no las personas que son pasajeras. ¿Compartirías eso? Lo dice también el documental, ¿no? Un grupo pequeño de personas puede cambiar el mundo, ¿no? Y en gran medida eso, así empieza también el 15M, un grupo pequeño de personas, sin ellos mismos saberlo, comienzan con esa movilización que desde luego les desborda y les supera y les deja completamente fuera de juego. Es decir, los que convocaron la manifestación del 15M, ninguno sabemos ya quiénes son, es decir, pusieron en marcha algo mucho mayor que lo que fueron ellos, como estos. De los medios de comunicación y el apoyo o el sustento que dan al ideal ecologista o ambientalista, que no se me quedará en el tintero. Es cierto que los medios
algunos, los más básicos, algunas redes más, dan apoyo a ese ideal de fondo. Ideal de fondo, entendámonos con la naturaleza, el desarrollo sostenible y todas estas cosas a medio gas. Pero sí que es cierto que los mismos medios no cuestionan el modelo de fondo, que es lo que nos puede llevar como civilización al desastre, para echarte un poco de brete a ti también. Es cierto que es muy bonito, venga, que defendamos el oso, que las ballenas, que el Ártico que se derrite, tiene alguna imagen que ayuda, pero no se cuestiona el modelo de consumo, no ponemos en cuestión determinadas empresas y sus prácticas, y esto es lo que realmente haría bien a la sociedad. Que los medios estuvieran a nuestro lado para poner en solfa estas cosas. Y no porque seamos niácratas y queramos denunciar las cosas porque sí, sino porque nos estamos fastidiando todos por las ganancias de muy pocas personas en este mundo. ¿Vale? Un poco sacar el tintero y quería que no se me quedase ahí. Sí, bueno, yo diferenciaba un poco todos tenemos los medios generalistas, tradicionales, convencionales, llenos de accionistas que lo controlan, y hay todo un submundo que existe que, bueno, en fin, gracias también a ese tipo de periodismo han llegado al poder determinadas fuerzas que no solo hablan de salvar las ballenas, sino de la economía en el común y de lo que todos sabemos ahora, es decir, que todo está interconectado, pero que esos medios también hacen mucho. Sí, te permiten, digamos, existir, porque claro, esto, por ejemplo, en el año 70 no hubiera podido existir, porque nosotros en el año 2011 no conseguimos representación en el Parlamento y por lo tanto estábamos fuera de los medios de comunicación, y solamente gracias a la existencia de redes sociales hemos sido capaces de subsistir, llegando a un público que no es evidentemente el gran público al que llega luego Podemos a través de, sobre todo, de La Sexta, de la televisión, de la televisión de masas. Nosotros no, nosotros llegamos a poca gente que se cuenta en centenares de miles, pero a poca gente a través de las redes, pero la suficiente como para permitir la existencia de una organización con varios miles de militantes y con una actividad política todavía, digamos, poco conocida, pero sin redes sociales eso no hubiera sido posible. Sí, un poco porque existe también esa brecha digital, está vuestro público, digamos, es simple. No sé si hay alguien más. Si crees que, aun teniendo representación parlamentaria, como ya existe, con 3 diputados en el Parlamento estatal y en otra serie de parlamentos, como es el Parlamento valenciano, con poder real en una consellería, en ayuntamientos, como es el Ayuntamiento de Valencia, con poder real en una concejalía bien potente, si crees que esa fuerza de base del ambientalismo, de la ecología social, es la suficiente como para permitir que la ecología política representada por ECU sea una voz potente dentro del campo del cambio político, de las fuerzas que representan el cambio político, y si eso va a poder tener una visibilidad y una capacidad de hacer política, de impregnar las políticas de cambio de verde, ¿no? De impregnarlas de verde. Pues representa la convicción por parte de los movimientos sociales, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, lo que se llaman los nuevos movimientos sociales, de que no podemos seguir renunciando a alcanzar el poder. Y esto, yo sé que para mucha gente es tabú, es decir, cuando yo digo, yo voy a dejar Greenpeace, por ejemplo, Greenpeace sigue con su independencia política, etc. Y voy a intentar hacer política. De alguna manera, estoy entrando en el pecado original, porque ya al hacer política dices, yo voy a intentar ser parte de los que quieren alcanzar el poder. Y esto hay que asumirlo, es decir, y pienso que la decisión fue adecuada, porque creo que, a nivel personal, ¿no? Porque yo creo que efectivamente, al final, hay personas que están tomando decisiones que van en contra de la supervivencia de nuestro planeta. Y esas decisiones se están tomando en muchos sitios, entre otros, y no es poco importante en los gobiernos, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los foros internacionales, etc. Y yo esta reflexión, mi propia reflexión personal,
se produce precisamente a raíz de Copenhague, ¿no? Cuando dices, joder, es que aquí hay unos tíos cenando que pasan de todo. ¿Quién les ha puesto ahí, no? Eso es un poco así, ¿no? Como, sí, porque es así. Estos tíos, yo estaba en prisión y ellos estaban allí cenando y dices, a ver, vosotros habéis venido aquí a luchar contra el cambio climático y estáis pasando de todo. ¿Quién os ha puesto ahí? Pues vamos a intentar, para que estéis vosotros, pues vamos a ver si podemos estar nosotros. Eso fue. Entonces, a partir de ahí empezamos a caminar. Y primera constatación dura. El voto verde en España es muy pequeño. Es muy pequeño. Primera constatación. En 2011 nosotros nos presentamos y no conseguimos romper el techo tradicional de los verdes en España, que es 300.000 votos. Muy pocos votos. A diferencia de Alemania y otros. Nosotros entonces tomamos dos decisiones. Una que es, vamos a continuar caminando, sabiendo la dificultad, y dos, necesitamos sumar. Solos no podemos. Y yo creo que nosotros, digamos que hicimos una buena lectura de la situación y de la realidad. Otros no lo hicieron. Si piensas en UPyD, por ejemplo, UPyD, cuando nosotros empezábamos, era un partido fuerte. Tenía 5 o 6 diputados, tenía muchísima presencia. Sin embargo, el no haber sabido leer la realidad les ha llevado prácticamente a desaparecer. Nosotros supimos hacer esa lectura y supimos entender que lo que la gente nos estaba demandando era que sumáramos. Y se nos decía, sí, estáis muy bien, pero ¿por qué no os juntáis con otros, con lo que hemos llamado las fuerzas del cambio, ¿no? A través de esa decisión, nosotros hemos aportado a esas fuerzas del cambio, a ese movimiento de cambio que en este momento está ocurriendo en España, hemos aportado una componente ecologista que de otra manera no tendría, es decir, y hoy está ahí, está en los ayuntamientos del cambio, y realmente se están haciendo cosas notables, que en Madrid, no nos damos cuenta suficientemente, pero que en Madrid, el ayuntamiento diga que hay que prohibir los coches, solamente decir eso, es una revolución. Y en Valencia yo no lo conozco tan bien, pero genial que se diga. Tienes a gente que te lo puede explicar. Efectivamente, ¿no? Está por ahí Giuseppe, ¿no? Sí. Estamos empezando. Genial. Eso es un cambio brutal de mensajes para nuestro país. Y eso se ha conseguido gracias a que supimos estar ahí, ¿no? También hay gente que a lo mejor no está en ECO y que tiene esa visión, pero mucha está en ECO, ¿no? Y eso son muchas cosas, que un partido como Podemos incluya en su programa electoral la necesidad de un plan de transición energética para llegar a un modelo de 100% renovables, es que cuando Greenpeace habló de un modelo de 100% renovables en 2007, la gente se reía de nosotros, decía, estáis pirados. Y ahora un partido que tiene 70 diputados lo lleva en su programa. Y eso es un cambio muy importante y es gracias a que hemos estado ahí. Entonces, bueno, esa ha sido, yo creo que fue una decisión acertada que nos ha permitido tener esa influencia. Ahora, el reto es cómo conseguir que esto se consolide y que no se quede simplemente en un chispazo, sino que sea un movimiento creciente y un movimiento de cambio político. Se habla, se hacen cumbres y tal, pero que la vida sigue, seguimos extrayendo petróleo, seguimos gastando mucha energía por encima de lo que deberíamos. Y yo me acordaba, cuando estábamos comentando eso, otra película producida por Greenpeace, del cual además tú, Juancho, cogiste el título para hacer un libro, que es The Age of Stupid, la era de los estúpidos. Sí, es el planeta, pero la película era la era o la edad de los estúpidos. Y si no conocéis la película, es como que dentro de 50 años está un hombre en una torre donde está custodiando como un arca de Noé y tiene vídeos y rememora lo que estaba pasando en su momento cuando ya teníamos evidencias del cambio climático. Entonces, lo que tenemos que reflexionar es por qué, si todo el mundo lo sabemos, y si en Nueva York, no digo la glaciación de ahora, pero que hace 2 años vieron que hubieron tormentas, impresionantes, se inundaron en cualquier otro sitio, y
qué es lo que pasa, no digo con los liderazgos, porque los liderazgos son presa de intereses poderosísimos, pero qué pasa a la población mundial que no toma la rienda de esta cuestión y no obliga a cambiar la forma en que vivimos, en que gastamos energía y a apostar por otro modelo que no podría salvar a la humanidad o a salvar al planeta y la subbiodiversidad, porque bueno, la humanidad pasará, pero es que nos haremos cargar un planeta que no sabemos si es único, pero casi en el universo. ¿Qué valoración podemos hacer? O sea, nosotros somos convencidos, pero somos pocos y hay algunos otros tal, pero ¿qué pasa que la gente no se da cuenta y seguimos con la misma dinámica? ¿Es porque no tenemos capacidad para influir más, para cambiar esas dinámicas, para saber que es posible vivir de otra forma? Porque todo el mundo coge cada día su coche, se mete en un atasco y sigue y la rueda sigue hasta no sabemos dónde. La resistencia al cambio es evidente que como es una cosa sistémica, todos tenemos una cierta resistencia a los cambios, pero como sociedad la resistencia es infinita y va ganando. Podemos, grupos más o menos pequeños, proponer cambios muy fundamentados técnicamente, muy fundamentados científicamente, todo esto está muy bien, pero sigue ganando la resistencia. ¿Por qué? Yo estoy liado con una cierta explicación de esta historia, que es la dinámica de sistemas. Hay un tipo ya Harry, que es ingeniero de sistemas norteamericano, que intenta una explicación desde ahí, desde la técnica. Elaboró un diagrama muy sencillo, que luego lo ha complementado, pero por ser breve. Una de sus conclusiones era que los ambientalistas, los activistas, nos hemos dedicado dentro de su diagrama a alimentar la fase que se llama el desacoplamiento. Fundamentamos muy bien y manifestamos a la sociedad que hay unos síntomas de problemas, por ejemplo, el cambio climático. Hay unos síntomas evidentes, científicamente probados, casi nadie los discute. Los medios también llaman la atención, todo esto lo alimentamos mucho, pero no alimentamos la parte que juega en nuestra contra, que es la que sí que alimenta el sistema que se beneficia de él. Por ejemplo, las empresas. Las empresas, su naturaleza es maximizar beneficios, y esto es economía. Cuando teóricamente nos juntábamos formando una sociedad mercantil para hacer más fácil las obras grandes de la humanidad. Bueno, ahora no es así, las empresas solo quieren maximizar beneficios. Pero si queremos que la sociedad evolucione hacia pautas, a comportamientos desacoplados de este sistema un poco contra nosotros que llevamos, eso ellos ya lo anticipan como una pérdida. Se puede contabilizar. Si yo vendo menos coches porque en Madrid hay una expectativa de que ir en coche no es tan bueno para todos y no vamos a poder llevar el coche fácilmente, las empresas automovilísticas tienen que estar descontando una pérdida de sus balances. Y por tanto, antes de que pase eso, van a intentar todo lo posible, si os fijáis en la publicidad, en la tele, básicamente su renuncia a coches. Eso va en contra de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues una de las soluciones que este tío ofrece, que a mí me parece muy interesante, y ahí estoy en la es que deberíamos, los ambientalistas, enfocar nuestra atención no solo a esa parte de abajo del diagrama, que os lo puedo pasar si alguien me lo pide, sino a una parte alta que se llama la resistencia al cambio. Darle la vuelta a que estas empresas no se dediquen, las grandes empresas, los grandes grupos, no se dediquen solo a ir en contra nuestra, en contra de la humanidad, sino que jueguen a nuestro favor. Porque o bien les comenzamos o se establezcan controladores, como bien lo ha pasado en París, que permitan que eso no ocurra como está sucediendo. Y esa es la parte que todos los que estamos aquí nos perdemos. Primero, porque no estamos en esas empresas y no llegamos. Y segundo, porque no nos movilizamos colectivamente con el consumo lo suficiente como para darle la vuelta a eso. Es evidente que nuestro lenguaje, el lenguaje que utiliza el ambientalismo, como crítica, valga esto, lo tenemos que trabajar un poquito más, porque no llegamos a una masa lo suficientemente crítica como para darle la vuelta a esta situación, como para que las empresas se den cuenta, por eso me decía Somariola, que a la ciudadanía realmente le interesa que las empresas sean responsables, y le interesa tanto que les pueden dejar de comprar. Pero esto todavía no lo hemos hecho. Si me equivoco me corregís, pero yo creo que a gran escala todavía no lo hemos hecho, por si no sirve. Els sectors socials que abans s'ho miraven, quan es fan activistes comencen a pegar colps en la porta de la cuina, però és que ara nosaltres hi ha activistes, Juancho està en el Congrés, que ja estan en la cuina. I ara el que falta és ser capaços d'assumir el control dels fogons també, no?
però en aquest procés és que ja estem en marxa. I quan nosaltres ens plantegem des de la perspectiva de l'acció social, de l'acció ecologista, de l'acció feminista, quan entrem en la cuina hem d'assumir que hem de ser capaços de no només vetllar per l'osso, per la foca i tal, sinó que d'alguna manera només anem a mantenir la nostra posició dins de la cuina si som capaços de fer veure a la gent que ens ocupem de tot, perquè a més de l'osso i al no sé quantos i a la foca hem de salvar també el ciutadà que no té per anar a l'escola, que no té per anar a l'hospital, i aquesta és la cosa. I jo el que crec és que, ho ha dit abans referint-se a la tasca que s'està fent des de la regidoria, des de l'Ajuntament de València, però jo crec que l'entrada de sectors socials diferents als que fins ara... Ja sí hi ha hagut un canvi en l'entrada de determinats sectors socials que no estaven en el poder estan entrant en les instàncies de poder i determinats sectors que estaven en les instàncies de poder estan entrant en la presó de Picassent. I això també és un canvi molt important, però és que crec que això ja s'està reflectint també en altres tipus de polítiques, perquè hi ha gent que des de l'activisme social arriba a determinades institucions i amb qui s'ha d'enfrontar no és amb la conservació de l'osso polar, sinó que s'ha d'enfrontar, per exemple, a una gran empresa d'aigua que té milers i milers i milers de milions d'euros de beneficis i li ha de dir que la gestió de l'aigua ha de ser d'una altra manera. I en allà també s'està canviant tot aquest control global del poder que es tenia i que s'ha de canviar, no només des de l'osso polar, sinó que jo crec que això ja està passant també en aquest tipus de coses. I a Mercadona se li haurà de dir que determinades coses s'han de gestionar d'una altra manera i els... Creo que ha sido un gran acierto del movimiento de cambio, el grito "sí se puede", porque de alguna manera es entusiasmante, ¿no? Es decir, la gente dice, joder, hemos parado un desahucio, sí se puede. Y en cambio nosotros parece que nunca acabamos de encontrar nuestro sí se puede, y tenemos que decirlo también, sí se puede. Como decíamos al principio, ¿no? Han parado la caza de ballenas, han protegido la Antártida. Vamos a ver qué cambios en la movilidad se pueden conseguir en el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, sí se puede, y que la gente perciba que esos cambios son en su beneficio también. Yo creo que esa es la clave, ese es el siguiente paso que tenemos que dar. Encontrar nuestro sí se puede y generar entusiasmo como consecuencia de los cambios que se han generado por las políticas que nosotros desarrollamos. Bueno, yo acabaría con una frase que viene al pelo, por esto que estabais comentando en el documental, que a mí me ha gustado mucho, es esta de que si tenemos que esperar a los mansos para heredar la tierra, no heredaremos nada. Creo que Juancho ya ha dicho un claro ejemplo justo de eso, de lo contrario. Yo os quiero agradecer muchísimo que hayáis venido a Ramleta, a todos vosotros por haber estado aquí. Me parece que tenemos un largo camino y que este tipo de cosas, en fin, nos motivan y nos impulsan, nos estimulan para continuar. Muchísimas gracias, Juancho, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a ustedes.